Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti, o no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo A. El Evangelio de este domingo nos pone en guardia contra el peligro, del cual los cristianos no estamos exentos, de comercializar las relaciones con el Señor. Cuando esto ocurre, el resultado es un cristianismo contrato, llamémoslo así, en el que Dios debe cumplir una serie de cláusulas en esta vida y en la otra, y la fe se convierte en una especie de seguro de vida contra todo riesgo, o un pasaporte al cielo, ambas expresiones entendidas en el sentido más material, más pobre y más despersonalizado de la palabra. Por eso la Iglesia propone hoy nuevamente ante nuestra mirada contemplativa el amor misericordioso y gratuito del Padre, y la gratuidad de la salvación. Es cierto que en su maravilloso modo de administrar los bienes eternos ligados a nuestra salvación, el Señor ha establecido que el cielo sea un premio que corone todos nuestros esfuerzos por unirnos a Él, a su voluntad, a su amor. Pero es un premio que nadie puede estrictamente ganar o merecer, y que se debe ante todo a la bondad infinita de Dios. En efecto, ¿quién podría, por mucho que se esforzase, conquistar este bien infinito, eterno, sobresaturante, esa dichosa felicidad sin término ni sombra? ¿Qué es lo que habría que hacer para lograr esto? Que esté dentro de las capacidades y posibilidades humanas. Dios es justo, pero es también misericordioso en una medida inimaginable. Su amor no hace nunca injusticias, pero supera ampliamente el campo de la sola justicia, como hace hoy el patrón en la parábola que hemos escuchado. Frente a Dios nadie puede considerarse con derechos, entre comillas. Todo lo que tenemos viene de Él. Siervos inútiles somos, nos enseña a decir el Señor mismo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17. Nadie puede alardear de santidad frente a un Dios al cual decimos en la gloria: solo tú eres santo, solo tú, Señor. Pero entonces podemos preguntarnos: ¿por qué este cierto sabor a injusticia del Evangelio de hoy? Porque tenemos un corazón a menudo estrecho, mezquino, calculador. El patrón no fue injusto con nadie, pero fue sorprendentemente generoso con algunos de los personajes que aparecen en esta parábola. Utilizó un camino, un modo de obrar distinto de los nuestros. Por eso la primera lectura nos recuerda con gran sabiduría: mis planes no son los de ustedes, mis caminos no son los caminos de ustedes. Y el Señor nos dice en esa misma lectura qué tan grande es la diferencia de criterios. Es la diferencia que hay entre el cielo y la tierra, dice el Señor. Así son distintos sus criterios de los nuestros.
Estamos invitados a entrar en el corazón de Dios, que quiere la salvación de todos, para ensanchar entonces también nuestro corazón. A todos, cada uno con y en un entorno vital, con sus fuerzas, con su vocación propia, el Señor nos llama a su viña. Y a distintas obras. Lo importante es escuchar la voz del Señor y obedecer en el momento en que a uno lo llaman. Si Dios nos pide mucho, tendremos un premio magnífico, el cielo. Y si Dios nos pide muy poco, también porque Él es bueno y solo se fija si lo hemos escuchado y hemos obedecido con amor lo que Él nos ha pedido. Recuerdo aquí con emoción y alegría a la pequeña niña Jessica Janet, una niñita que nació sin la masa encefálica y a la que tuve la gracia de bautizar y confirmar apenas unos pocos días después de mi ordenación sacerdotal. Vivió unas pocas horas, menos de un día, y fue llamada a la casa del Padre. Ella recibió su denario, de modo semejante a quien murió ese mismo día de 90 años o de más, tras toda una vida santa de sacrificio, de entrega. Ambos recibieron su denario. Nadie puede saberse ni sentirse más o menos que otro por lo que hace en el campo del Señor. Importa simplemente hacer todo lo que Él nos pide y espera de cada uno. Por ejemplo, los sacerdotes no nos vamos a salvar por ser sacerdotes, sino por ser sacerdotes fieles, santos, en nuestra entrega, en nuestras tareas diarias. En este sentido, nuestra responsabilidad es doble. Cada hijo de Dios será juzgado por lo que haya hecho. Pero a los pastores se nos pedirá también cuenta, solo el Señor sabe de qué modo y en qué medida, de lo que les hemos enseñado, transmitido, testimoniado, y recibiremos, también nosotros, nuestro denario. Queridos hermanos, todos somos llamados, en el bautismo o en el momento de la última agonía, para ser misioneros o para ser simplemente obreros en la mies del Señor, para ser religioso, para ser religiosa, para ser madre o padre de familia, para muchas y muy impresionantes obras o para hacer un bien pequeño a los ojos del mundo. Pero el reino de los cielos no es de los unos ni de los otros, sino de todos los que escuchan, obedecen y hacen lo que pide el Señor, sin tener envidia de que otros trabajen menos o brillen más, y menos aún de que el patrón sea tan bueno y pueda dar a uno sin quitar a otro, sin importar el orden de llegada, como el Evangelio de hoy. Contemplemos a María Santísima, la que más recibió de Dios. Nadie puede ni podrá igualarla, pero ella misma proclama en su canto que todo viene del Altísimo. También nosotros sirvamos al Señor con alegría para recibir el denario, que no es otra cosa que Él mismo. Amén.